¿Tienen? Amén. Dice así: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu Padre. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos edifica, nos bendice, nos enseña, nos acerca a ti, Señor. Te pedimos que te glorifiques en este día, que puedas preparar nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento para entender de tu palabra. Ayúdanos a aprender más de ti. Úsame una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y haciéndole una pequeña recapitulación, en primera parte vimos lo que perdiste. Míralo ahí. Lo que perdiste es un designio de Dios para hacer su propósito en ti. Sabemos que el papá de Cis, el papá de Saúl, Cis pierde la asna y él lo manda a buscarla. Y después él pasa por varias zonas. Él pasa por la tierra de Efraín, que es un lugar de refugio, de gracia de Dios. Después pasa por la tierra de Salisa, que es donde Dios provee, donde Dios se manifiesta, donde Jehová sana y la sopa donde había muerte. Y vemos cómo le bendice allí al profeta. También vimos que pasa por la tierra de Benjamín, que es donde se encuentra Jericó, donde se encuentra Gabaón y donde se encuentra Betel. Allí vimos que es donde se lucha por las promesas en fe y es donde Dios va contigo. También pasó por la tierra de Suf. Suf es donde a veces quieres regresar, ya Saúl ahí ya quería regresar, donde los sentimientos empiezan a tocar y donde encuentro el vidente Dios y la palabra reservada. Después pasamos a la otra parte, el domingo pasado, lo que perdiste fue hallado, que fue aquí como empezamos creo con este mismo verso, que fue el que leímos, que dice: mas, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, ya no te preocupes, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu Padre? Y entonces así empezamos la serie de hoy. Continuamos la serie, que es la parte 3, es lo que perdiste es insignificante comparado a lo que Dios te tiene guardado y reservado. No solamente las asnas se recuperaron, pero eran insignificantes comparado a lo que Dios tenía para Saúl. Y esta es la parte que vamos, mira cómo dice el versículo 20 en la segunda parte, dice: mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu Padre. Es decir, que las asnas es cosa insignificante comparado a lo que Dios te tiene guardado y reservado. Vamos allí al primer punto y vamos a ver la respuesta que le da a Saúl allí al profeta, porque él se queda atónito con esta palabra. Él apenas venía buscando a ver si Samuel le decía dónde estaban las asnas de su padre. Él quería llegar a donde estaba él con algo de alimento, pero él se le había acabado todos los alimentos. Pero su criado tenía algo guardado, y con eso fue que fueron allí. Pero Samuel no le pide nada, solo le dice la palabra de una, sin él decirle nada aún. Le dice, hace ya 3 días estas asnas fueron encontradas. Y vemos el versículo 21, en el 20 al final, que le dice: mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu Padre? Mire el versículo 21. Dice, y ahí viene nuestro primer punto: Saúl respondiendo
respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín y de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Y el primer punto, esta es la más pequeña. Saúl decía, yo soy de la tribu de la más pequeña, yo soy de la familia más pequeña. Y ese es nuestro primer punto, la más pequeña. Recuerden el pasaje en Betel, cuando Jacob le hace promesa a Dios y lo bendice, él iba a separar su diezmo y se lo iba a dar a él y que le iba a bendecir, le iba a crear un altar. Y vemos que Dios lo bendijo, Dios estuvo con él. Y vemos que él dice, cuando él regresa, el 35, Génesis 35:3 dice, y levantándose subamos a Betel y hallaré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Es decir que Jacob vio que verdaderamente Dios estaba con él, vio que él estaba en su angustia y él nunca lo abandonó. Entonces, cuando él va aquí a Betel, después que él hace el altar, después que hace el sacrificio, después que él termina, vemos que él de aquí dice en Génesis 35:16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Escuchen esto. Dice que faltaba media legua de tierra, es decir, cuando lo cambias, es a 1,5 millas de Efrata. Efrata era Belén. Si vemos aquí es donde está el Aldi, del Aldi a la Richmond es 1.3 millas, es decir, para que tengan una idea la distancia. Y dice que faltaba casi 1,5 millas para llegar a Betel. Y entonces Raquel empieza a tener problemas en su parto, empieza a dar a luz. Y dice, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Parece que hubo tanto dolor, en su alma se salió de ella. Dice, y llamó su nombre Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. Acuérdese de dónde era la tribu de Saúl, de Benjamín, la más pequeña, la familia más pequeña. Y de ahí es donde yo quiero darle, de dónde viene Benjamín. Y dice, y su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Ve? Muy cerquita de Belén. Efrata es Belén. Lo vemos en el versículo 16, 19. Jacobo tuvo 12 hijos. Benjamín era el último, era el menor. Acuérdense, este punto es la más pequeña. Y Benjamín era el más pequeño de sus hermanos. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, que fue de la sierva de Raquel, porque ella no tenía hijos, su hermana ya tenía 4, y entonces ella incitó a su esposo, a Jacob, a que tuviera un hijo con la sierva en las rodillas de ella, y así sería de ella. Y ese es Dan, el quinto. Después fue Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Fue el último hijo, el hijo menor de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y vemos, acuérdense que José era el primogénito de Raquel, fue el que vendieron sus hermanos. Acuérdense, fue que Jacob le hizo una túnica de colores y ellos tuvieron celos. Acuérdense que él también era el que tenía sueños. Acuérdense que estos sueños enfurecían a sus hermanos porque allí estaba delante de él después lo vamos a ver más adelante, pero vemos que sus hermanos odiaban
José por sus sueños. Y entonces vemos que cuando venden a José, José es vendido a los ismaelitas por sus hermanos, después está en la cárcel, después es vendido de nuevo a Potifar, ¿verdad? Y de ahí después habló más de él la mujer de Potifar y fue llevado a la cárcel. Y de la cárcel, allí después Dios lo pone en preeminencia a revelarle el sueño del faraón. Y cuando hubo hambre, mucho más después, estamos ya en Génesis, del 42 al 45, pasa algo sorprendente, que el sueño que él había contado a sus hermanos acontece. ¿Por qué? Porque los hermanos ahora se arrodillan delante de él, porque ellos vienen buscando alimento allí a Egipto. Y vienen allí a buscar alimentos. Y vemos que José los conoce. José reconoce a estos varones que eran sus hermanos. Y vemos que él los toma y los mete en la cárcel por 3 días. Y a los 3 días, porque él decía, estos son espías, sabiendo que eran sus hermanos, pero no lo reconocían. Y él los saca a los 3 días y le dice, voy a dejar a uno de ustedes aquí. Y en el versículo Génesis 42:20 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor. ¿A quién era? Benjamín. Y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Ellos se fueron en el 42. Se fueron y le contaron a su padre lo que había pasado. Pero su padre le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Estaba hablando de José, que estaba vivo, pero ellos no sabían aún. Y él solo ha quedado. Si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Pero en el 43 vemos que Génesis, mira cómo hay 4 capítulos que hablan de Benjamín prácticamente. En el 42 prácticamente José encierra a uno de sus hermanos y manda a los otros a buscar a Benjamín. En el 43 ya los recursos se acaban, hay gran hambre de lo que había llevado los hermanos a Jacob y Jacob los manda de nuevo. Pero Judá le dice, mira, nosotros no vamos a poder regresar si no va con nosotros Benjamín. Tanto le dio, tú sabes, y tanto era el hambre que al final el padre cede, Jacob cede y manda a Benjamín. Está en el capítulo 43. Y cuando llegaron, José le prepara una cena espléndida. Se le prepara, son llevados a la casa de José y José se conmueve, lo vemos en el Génesis 43, 29 y 30. Y mira cómo termina. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. En el 44 sigue hablando de Benjamín. José manda a su mayordomo, le dice que ponga la copa de él escondida en el saco de Benjamín. Y cuando no estaban lejos, mandan a soldados a ir atrás de ellos. Y ven allí que la copa de José estaba en Benjamín. Y ahora José quiere que Benjamín sea su siervo, pero Judá intercede por él. Él dice, déjame a mí por él, porque si él no regresa a mi padre, dice en el Génesis 44:34, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En el 45
vemos algo interesante. Dice en Génesis 45, del 1 al 6, dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Mira el 3, dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora no estáis pues tristes, pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. La más pequeña, la tribu más pequeña, lo más pequeño, el hermano más pequeño, fue la clave para así revelarse lo que había en el corazón de José. El sueño de José decía, el primer sueño dice, aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y también soñó otro sueño, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y después vemos que este sueño, en el 42, en el 43, en el 44, se ven que ellos se inclinaron y se postraron ante José. Es decir, que el sueño se cumplió. Benjamín es la llave que abre lo no manifestado aún de Dios. No fueron las asnas las que te trajeron aquí. Mira cómo dice el versículo 7 y 8 del 45. 1 Samuel 45, 7 y 8 dice así. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Benjamín es la llave que abre lo manifiesto aún de Dios. No fueron las asnas que trajeron aquí, como Saúl. Él pensaba que las asnas fueron lo que trajeron, pero en verdad el que lo llevó allí fue Dios. Como lo dice allí José también, dice, ustedes no me trajeron a Egipto, no fueron culpa de ustedes, fue Dios el que permitió para así cumplir mi sueño. La más pequeña, vemos que Benjamín, acuérdense que nació allí cerca, muy cerca de Belén. ¿Sabes quién también nació en Belén? David. David nació en Belén. Belén significa casa del pan. David era el menor de sus hermanos. Acuérdense que tenían 8, pero David era el menor. David era el más pequeño, el más joven. Despreciado por su padre. Despreciado aún por sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando él pregunta por quién le van a dar a que venza a Goliat? Y allí sus hermanos, el mayor, le dijo cosas. Mas es, sin embargo, el que fue escogido por Dios después de Saúl. Él fue despreciado por Micán, cuando bailaba y traía el arca delante de Dios. Fue despreciado por su pueblo. Fue despreciado también por su hijo Absalón, cuando se rebeló contra él y tomó el reino. ¿Quién también nace en Belén? Jesús. En Miqueas 5:2 dice así la profecía. Pero tú, Belén Efrata, escucha cómo dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. El Señor, nuestro Señor, siendo rico, siendo el fundador y creador de todas las cosas, se despojó de sí mismo. Mira cómo dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Lo vimos hace poco que Él es superior a todos los ángeles. Lo vimos en Hebreo, en las reflexiones. Isaías 53 también habla de Él. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados, nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Dice más adelante, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De la más pequeña, mira como dice Pablo a los Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La más pequeña, la tribu y familia de Benjamín, decía Saúl, como yo. Samuel le decía, pero ¿mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? La más pequeña, Benjamín, ilustra aspectos de Cristo. ¿Acuerdan Benoni? Benoni significa, fue el primer nombre que le dio su madre ya al morir. Significa hijo de mi tristeza. Pero si vemos la profecía que le da Simeón a María, la madre de Jesús, le dice así: y aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, que ella iba a sufrir por Jesús, al verlo allí crucificar. También vemos que Benoni significa hijo de la mano derecha. Y en muchos pasajes de la Biblia vemos que Jesús se sentó a la derecha. Lo vemos en Hebreos 1, del 1 al 4, Romanos 8 al 4, Mateo 16 al 19, Hebreos 12, Hechos 7 al 56. Vemos a Esteban cuando estaba siendo apedrado antes de morir. Y y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vemos que Jesús, que Benjamín tiene mucha relación, ilustra muchos aspectos de Cristo. Vemos también a Benjamín como jefe de la tribu de guerra en Génesis 49, 27. Vemos como firmemente es unido a Judá y a la tribu del rey. De la visión de la ciudad de Ezequiel, en Ezequiel del 43, 44 y 48, vemos algo interesante. Si vemos Ezequiel 43, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente,
Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que estaba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, lo que quiero enseñarles es que la ciudad que en la profecía de Ezequiel era un cuadrado. Había 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al este y 3 puertas al occidente. Y vemos que la puerta del oriente en Ezequiel 48 revela los nombres. Cada puerta tenía un nombre de la tribu. Y si vemos las 3 puertas por donde vimos que la gloria de Dios entraba en Ezequiel 43, las 3 puertas se llamaban, mira cómo se llaman, y al lado oriental 4,500 cañas y 3 puertas, y la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Los 2 hijos de la promesa de Raquel. Raquel era estéril, pero oró a Dios y Dios le permitió tener hijos. Y esta puerta por donde en el templo de Dios dice que eran 3, ¿verdad? Era José, Benjamín y Dan. ¿Y quién era Dan? Acuérdense, hijo de la sierva de Raquel. Cuando Raquel se vio que no tenía hijo, Dan significa Dios Jehová juzgó. Y Dios le permitió tener un hijo de su esclava, dándole Raquel su esclava a Jacob, y teniendo este hijo en las rodillas de ella. Y por eso es que están estos 3, aunque después tuvo otro hijo, Nestalí, la sierva de él, pero estos 3 están en la puerta por donde entra Jehová. Y si vemos en Ezequiel 44, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, así que son estas 3 puertas, y estaba cerrada, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni se entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella y estará por tanto cerrada. Así que solamente era para uso de Dios. Y vemos que Benjamín es la puerta del medio de estas 3, de esta visión. Así que es bien importante. Vemos que la característica de Benjamín ilustra muchos aspectos de Jesús. Está a la diestra, su madre sufrió. Vemos la profecía que tuvo él. Vemos que Jesús está a la diestra del Padre. Es decir, que hay mucha relación entre el nombre de Benjamín y Cristo. Ilustra muchos aspectos de Cristo. Por eso la más pequeña nos trae el segundo punto. Tendrá un lugar en la cabecera. Mira, vamos allí al 21. Vamos a empezar desde el 20b. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Vimos el primer punto, dice, y Saúl dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? De la más pequeña, el primer punto ahí, de la más pequeña, de las tribus de Israel. ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Primer punto, acuérdese, la más pequeña. El segundo punto, mira, viene de aquí. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. ¿Dónde lo puso? En la cabecera. Habían 30 hombres allí, pero Samuel toma a Saúl y a su criado y lo pone ¿dónde? En la cabecera. Una de las promesas de Dios. Una de las promesas de Dios. De las bendiciones de obedecer a Dios. Está en Deuteronomio 28:13. Dice así. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que la guardes y cumplas.
Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta es la última de las bendiciones. Son 14 versos, del 1 al 14 de Deuteronomio 28. Pero la 13 dice, te pondrás a Jehová por cabeza y no por cola. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, tendrás un lugar en la cabecera. Ese es el segundo punto. Muchos animales tienen cola y tienen diferentes funciones. Amén. Está buscando. La cola de los animales tiene múltiples usos que varían según la especie, incluyendo la locomoción. Es ese desplazamiento de un lugar a otro, como los peces. Y las aves también sirven de equilibrio. También comunicación social. Vemos cuando tenemos un perro y tú lo saludas, él está, o un gato también. También sirve de protección contra insectos o depredadores, e incluso la captura de presas o la manipulación de objetos. Es decir, Dios puso cola en los animales, pero en los hombres no puso cola. Mira, no te dice, tendrás un lugar en la cabecera. Dios no te hizo con cola, porque Él no tiene cola. ¿Cuántos bendicen a Dios? Si vemos en Génesis 1, del 26 al 27, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gloria a Dios. Es una bendición que pocas veces la atesoramos, pero está ahí para que la sabemos que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Amén. Tendrás un lugar en la cabecera mientras le obedezcas. Apártate de todo de lo sucio. Apártate del mal caminar. La cola también está en un lugar muy cerca donde sabes que el animal a veces hace popó. Esa parte no la dicen, pero está ahí. Está cerca donde no hay un buen olor. Está cerca donde puedes... muchas veces la cola lo usa para limpiar cosas que quedan ahí. Para quitar lo sucio. Por eso, para alcanzar esta promesa es importante que te apartes de todo lo sucio. Porque si no vas a estar en la cola. Apártate de lo sucio, apártate del mal caminar, apártate de seguir las cosas de este mundo, deja de vivir de emociones, no desequilibres tu vida, sé imagen de Dios, no de un animal. Busca el verdadero Dios, sé cabeza, no cola, busca la posición que te ha dado Dios. Amén, amén. Y vamos así a pasar al tercer punto. Hay porción guardada y reservada para ti. Mira cómo dice 1 Samuel, terminamos ahí en el 22, que es el punto 2, donde Samuel toma a Saúl y su criado y lo pone en la cabecera. Pero en el 23 nos da algo más. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Acuérdese que un día antes Samuel había tenido la visión que iba a ver a Saúl. Y ya Samuel tenía algo preparado para Saúl. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Samuel dijo, he aquí, lo que estaba reservado, ponlo delante de ti. Lo que estaba, ¿qué? Reservado. Ponlo delante de ti, come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Acuérdense que cuando Saúl
está hablando con su criado, ¿qué vamos a llevar si no nos queda alimento? ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué tenemos? Y vemos que él nunca le declara, Saúl a Samuel nunca le declara que ellos tenían hambre o que no tenían que comer. Pero Dios ya había reservado y guardado un alimento para ellos. No solo Dios te pone en la cabecera, Dios también tiene cosas guardadas y reservadas para ti. Amén. Hay porción guardada y reservada para ti. Y Saúl nunca se lo había dicho. Nunca se registra que tenía hambre y que ya no tenían alimentos para darle. Mas, sin embargo, algo había preparado para él. Había algo reservado. Y así Dios hace con nosotros. Y si David lo escribe de esta forma, Salmo 139, 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Jehová sabe todo, aunque antes que lo digamos. Hay porción guardada y reservada para ti. ¿Cuántas veces Dios te ha provisto cuando no lo has pedido? ¿Cuántas veces te ha tenido necesidad de algo y pronto es suplido por Dios? ¿Cuántas veces alguien te ha guardado o reservado algo para tu bien sin saber ellos que tú no tenías? Hay porción guardada y reservada para ti. David, en el mismo Salmos, escribe esto, en Salmo 139, unos versos más adelante, dice, versículos 17 y 18, Salmo 139, 17 y 18, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Vimos el jueves el culto que cuenta tus bendiciones, y míralo aquí como lo dice David, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Para terminar, lo que perdiste es insignificante comparado a lo que Dios tiene guardado y reservado para ti. Amén. Lo que perdiste es insignificante comparado a lo que Dios te tiene guardado y reservado. Vimos en el 20 como Samuel le dice a Saúl, ¿para quién es todo esto? Muchas veces cuando vas al mercado vas por una cosa y sales con 10 o con 20. Cuando vas a Dios sales así. Vas por algo y Dios te bendice con más. Sin tú pedir, sin tú gastar, si tú a veces ni mencionar el problema, sales con más. Vimos en el versículo 21 la más pequeña, Benjamín. Se puede usar lo más pequeño, Dios puede usar. Vemos el 22 que Dios te pone a la cabecera. Dios te posiciona. Amén. En el versículo 23 hay cosas guardadas. En el 24 hay cosas reservadas de Dios para ti. Del 25 al 27, para terminar, disculpe, dice así, y cuando hubieron descendido al lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. No se dice, no se menciona que habla con él, pero dice que habló con Saúl. Al otro día madrugaron y despuntaron el alba. Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, y él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, es decir, ya el límite de Sed, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero terminar. No solamente hay cosas guardadas y reservadas, sino que también hay palabras que Dios te quiere declarar. Amén. Así que lo que perdiste, que se halló, vimos en el punto anterior, en verdad es insignificante
comparado a lo que Dios te tiene guardado y reservado para ti. Amén. Vamos a orar.